Hola a todos, recuerden que ahorita estoy ofreciendo clases de inglés 1 a 1 conmigo y también tengo la opción de una clase de muestra de 20 minutos por solo $5. Simplemente tienen que visitar mi sitio web que es inglesleader.com y simplemente tenemos que ir al menú principal y abajo aquí seleccionando clase de muestra y en esa página tienen que llenar su nombre y su correo electrónico y estaré en contacto con usted lo más pronto posible. Gracias. Ok, antes que empezamos la clase 9, vamos a ver brevemente los temas de esta clase. Primero vamos a ver el pasado del verbo be, que es was o were, y en la segunda parte vamos a continuar eso con más ejercicios y práctica. Después tenemos dos secciones de pronombres. Primero los pronombres objetivos, que son me, you, him, her, it, us and them. Y vamos a seguir eso con los pronombres posesivos, mine, yours, his, hers, ours y theirs. Y vamos a terminar con dos secciones relacionadas con hoteles. Primero, vocabulario relacionado con hoteles y después una conversación en un hotel, cómo registrarse en un hotel. Ok, vamos a empezar la clase. Hola y bienvenido a clase 9 de mi curso de inglés para principiantes. Hoy, en la primera sección de esta clase, vamos a ver el pasado simple tiempo y específicamente el pasado simple tiempo del verbo be. Hemos visto el verbo be antes en clases anteriores en el presente simple. Hoy, como dije, vamos a ver el pasado simple del verbo be. Si no recuerdan del verbo be en el presente simple, ahorita aquí voy a poner algunas tarjetas para que puedan dar clic ahí y regresen a las secciones que corresponden al verbo be, o el verbo be en inglés en el presente simple, que es afirmaciones en el presente simple, negativos y preguntas. Pero hoy es el pasado. Y el pasado del verbo be es was y were. Solo hay dos formas en el pasado. Más adelante vamos a ver la gramática y la estructura y cómo se usa, cómo se forma la estructura de este tiempo. Pero ahorita vamos a empezar con algunos ejemplos. Y aquí en la pantalla tengo 5 ex gobernantes de Inglaterra y vamos a leer algo de esas personas. Primero tenemos William the Conqueror. Vamos a leer de William the Conqueror y los ejemplos del verbo be en el pasado están en rojo. Aquí vamos a usar was, la palabra was, que es un ejemplo del pasado del verbo be. This is William the Conqueror. He was born in Normandy, France in 1027. He was crowned King of England on Christmas Day 1066. He was king for 21 years until 1087. Ok, en un clase anterior hemos hecho los años, ¿cómo se dice los años en inglés? Si no recuerdan esa parte, voy a poner otra tarjeta aquí para que puedan regresar a esa sección. Fíjate que estoy usando ahorita menos español. Aquí no hay mucho español. Tengo algún vocabulario aquí. Eso es porque como vamos avanzando en el curso, quiero usar menos español para que estén más concentrados en el inglés. Bueno, antes que seguimos, hay algunas palabras nuevas, como conqueror es conquistador. Was born es, como se dice en español, nació. Pero estamos usando el verbo be más adjetivo. Crowned es coronado.
y until is hasta. So, William the Conqueror, ¿por qué se llama esta persona William the Conqueror? Es porque, como dice aquí, he was born in Normandy, France, y él conquistó Inglaterra en 1066, en 1066. Y una cosa interesante de este es que esta persona obviamente habló francés. Y en esa época en Inglaterra, el idioma no fue el inglés moderno, sino el anglosajón. Entonces, cuando William conquistó Inglaterra, se puso en todas las posiciones de poder personas de Normandy en Francia, los normans, y ellos hablaban francés. Entonces, por 300 años, Inglaterra tenía 200 o 300 años, fue un país bilingüe, con los ricos hablando francés y los demás hablando anglosajón o inglés. Después, pasando los años, muchos años, siglos, se juntaron esos dos idiomas y se formaron el inglés moderno que hablamos hoy día. Lo interesante de eso para ustedes que hablan español es que el francés es como el español, es un idioma basado en el latín. Entonces hoy mismo cuando leímos el inglés vemos muchas palabras que están parecidos al español y la mayoría, no todos, la mayoría de esos vinieron del francés y entraban el idioma inglés, que fue un idioma alemán. El anglosajón fue un idioma alemán. La otra fuente de las muchas palabras que vimos en inglés, vimos un ejemplo aquí con conqueror y conquistador. Obviamente esta palabra viene del francés o viene de la otra fuente que es el latín. Y los monjes fueron las únicas personas que pudieron escribir en la Edad Media. Ellos escribieron todo en latín y introducieron también muchas palabras del latín al inglés. Entonces hoy mismo el inglés es una mezcla de alemán, un idioma basado en el alemán, pero con mucha influencia del francés y del latín. Y por eso se hace más fácil para una persona que habla español, un hispanoparlante, a aprender el inglés. Espero. Y hay muchas palabras conocidas por esa razón. Ok, vamos a seguir con this one here. This is Henry VIII. He was born in 1491 in Greenwich, London. He was crowned King of England in 1509. He was married 6 times. He was king until 1547. Ok, otra vez hay temas aquí que hemos visto antes. Por ejemplo, los números ordinales. Este es Henry VIII con reyes. Usamos números ordinales que vimos en un clase antes. Y otra vez voy a poner una tarjeta aquí para que puedan ver los números ordinales si no recuerdan. Otra vez tenemos he was crowned, vimos eso antes, coronado. He was born, nació. He was married, verbo be en el pasado. Otra vez, he was married, se casó 6 times. And he was king until 1547. Y este rey es otro rey importante en la historia de Inglaterra porque es él que se rompió relaciones con la Iglesia Católica y se formó la Iglesia Anglicana, o como se llama en inglés, the Church of England, que existe hasta hoy mismo. Después tenemos William and Mary. This is a painting of William and Mary. They were monarchs of England, Scotland and Ireland. They were born in 1650 and 1662, and they were crowned in February 1689. Y aquí lo interesante es que tenemos que usar
la otra forma del verbo be, el were, porque son dos personas. El were es como el are en el presente simple. Otras palabras que tenemos aquí, painting es cuadro, monarchs es monarca. Tenemos la palabra king para rey, queen para reina y monarch es como monarca en español. Y finalmente tenemos Oliver Cromwell. This is Oliver Cromwell. He was born in 1599. He was Lord Protector of the Commonwealth of England from 1653 to 1658. Y lo interesante de este personaje es que dice aquí, he was Lord Protector of the Commonwealth. Entonces no fue un gobernante de Inglaterra, pero no fue un rey de Inglaterra, porque en el siglo XVII había como una revolución que se llama en inglés The English Civil War, la guerra civil inglesa, y esta persona fue el líder de los parlamentarios o the parliamentarians, y Inglaterra no fue una monarquía por esos años, y cuando él se murió regresó otro rey. Ok, very good. Es suficiente historia inglesa. Lo importante aquí para ustedes es el verbo be en el pasado was y were. Podemos ver aquí is, el pasado de is was, y el pasado de are is were. Ok, vamos a seguir con la próxima pantalla. Y aquí tenemos más ejemplos del verbo be antes que vemos la gramática. Vamos a ver algunos más ejemplos basados en que vimos en la pantalla anterior. Y vamos a ver ejemplos de la pregunta y de el negativo del verbo be en el pasado. Primero tenemos aquí, en cada frase tenemos pregunta, negativo y afirmación. Vamos a ver los ejemplos. Where was he born? Este es un ejemplo de una pregunta con el verbo be en el pasado. Where was he born? Fija que el verbo be viene antes del sujeto. Es palabra para formar preguntas, verbo be, sujeto y cualquier otra cosa que sigue. Where was he born? ¿Dónde nació en español? Y el negativo, he wasn't born in England. Este es un ejemplo del negativo. El negativo de was is wasn't. Realmente estamos usando una contracción. Wasn't, was not. Pero como he dicho muchas veces antes, cuando los nativos hablan, casi siempre usamos las contracciones y es muy bueno si ustedes intentan usarlos también. Where was he born? He wasn't born in England. He was born in Normandy, France. Aquí abajo tenemos otros ejemplos. When was he born? He wasn't born in 1025. He was born in 1027. When was he crowned? He wasn't crowned on New Year's Day. He was crowned on Christmas Day. New Year's Day en español es Año Nuevo, enero, 1 de enero. How long was he king for? He wasn't king for 30 years. He was king for 21 years. Ahora, todos esos son ejemplos del verbo be. El azul es la pregunta, el rojo el negativo y el verde la afirmación. Estamos usando was porque was es el pasado de is y tenemos que usar este con el pronombre he. Pero aquí tenemos dos personas y tenemos que usar con el pronombre they, el pasado del verbo be, la palabra were. So, la pregunta ahorita es, when were they born? Y el negativo es, they weren't. They weren't born in the 18th century.
18th century, es el siglo XVIII. They were born in the 17th century. Otra vez usando los números ordinales que vimos en la clase anterior. So again, otra vez, weren't es la contracción de were not. Otro ejemplo, when were they crowned? They weren't crowned in 1679. They were crowned in 1689. Okay, very good. Ahorita, antes que terminamos esta pantalla, voy a leer todas las frases aquí para que ustedes puedan repetir y practicar la pronunciación. Where was he born? He wasn't born in England. He was born in Normandy, France. When was he born? He wasn't born in 1025. He was born in 1027. When was he crowned? He wasn't crowned on New Year's Day. He was crowned on Christmas Day. How long was he king for? He wasn't king for 30 years. He was king for 21 years. Y aquí con were. When were they born? They weren't born in the 18th century. They were born in the 17th century. When were they crowned? They weren't crowned in 1679. They were crowned in 1689. Ok, vamos a seguir con la gramática, cómo se forma este tiempo, cómo se usa el verbo be. Y aquí tenemos la estructura. Y es muy fácil para la afirmación que tenemos aquí. En este lado, statement o afirmación. Simplemente tenemos que usar sujeto más la forma del verbo be correcto. Y después tenemos el complemento, cualquier otra cosa. Aquí le he puesto la palabra here, que es aquí en español. I was here. Estuve aquí en español. I was here. You were here. He was here. She was here. It was here. We were here. You were here. They were here. La primera cosa que vas a fijar, probablemente espero que han fijado antes, que con el verbo be en el pasado solo tenemos dos formas, was y were. Y los que recuerden, y espero todos recuerden el verbo be en el presente, hay tres formas, am, are and is. El pasado de am, que va con el I en el presente, is was. Y el pasado de are is were. Y el pasado de is, que va con he, she, it, is was. Solo hay dos formas. El pasado de am is was. Y el pasado de is was también. Y el pasado de are is were. Tenemos que usar siempre la forma correcta que corresponde al sujeto, igual con el presente. Y para formar el negativo, como vimos en la pantalla anterior, es súper fácil. Solo tenemos que agregar la palabra not después el was o el weren't. Pero cuando hablamos, siempre usamos la contracción y decimos wasn't or weren't. I wasn't here. You weren't here. He wasn't here. She wasn't here. It wasn't here. We weren't here. You weren't here. They weren't here. Y después tenemos las preguntas. Igual con la pregunta, con el verbo be en el presente, lo que tenemos que hacer con la pregunta es cambiar las posiciones del sujeto y el verbo be. En la afirmación,
es sujeto seguido por el verbo be, pero en la pregunta tenemos que poner el verbo be primero. Entonces la pregunta es, was I here? Were you here? Was he here? Was she here? Was it here? Were we here? Were you here? Were they here? Muy fácil. Esas son preguntas en cual la respuesta es sí o no. Si es una pregunta que lleva palabra de pregunta, simplemente ponemos la palabra de pregunta primero. Where was he born? Where were you born? Palabra de pregunta, verbo be, was or were, sujeto y complemento, cualquier cosa que sigue. Y adicionalmente aquí tenemos los short answers o las respuestas cortas. Vimos esos antes en los otros tiempos, en el presente simple y el presente continuo que hemos visto anteriormente. Cuando formamos una pregunta en cual la respuesta es sí o no, generalmente en inglés no se dice solo yes, no, se dice yes más la respuesta corta. En este caso, was I here? Yes, I was. Yes, I was es la respuesta corta. En la afirmación o el negativo es no, I wasn't. Were you here? Yes, you were. No, you weren't. Was he here? Yes, he was. Was she here? Yes, she was. Was it here? Yes, it was. Or, no, he wasn't. No, she wasn't. No, it wasn't. Were we here? Yes, we were. No, we weren't. Were you here? Yes, you were. No, you weren't. And finally, were they here? Yes, they were. No, they weren't. Okay, very good. Antes que terminamos, como siempre, voy a repetir todo aquí para que puedan practicar la pronunciación. I was here. You were here. He was here. She was here. It was here. We were here. You were here. They were here. I wasn't here. You weren't here. He wasn't here. She wasn't here. It wasn't here. We weren't here. You weren't here. You weren't here. They weren't here. Was I here? Yes, I was. No, I wasn't. Were you here? Yes, you were. No, you weren't. Was he here? Yes, he was. No, he wasn't. Were we here? Yes, we were. No, we weren't. Were you here? Yes, you were. No, you weren't. And finally, were they here? Yes, they were. No, they weren't. Very good. Vamos a seguir en la próxima sección con algunos ejercicios de práctica, practicando este tema, y vamos a ver más ejemplos del pasado simple con el verbo be. Gracias. Bueno, en la sección anterior vimos el verbo be en el pasado, o was y were, y en esta sección vamos a seguir con la misma tema y vamos a ver algo más de la gramática, cómo se traduce al español. Vamos a ver algunos más ejemplos y vamos a hacer algunos ejercicios de práctica. Pero si no han visto la parte anterior, la sección 1 de esta clase, mejor si regresan. Ahorita voy a poner la tarjeta aquí para que los que no han visto pueden regresar ahí para
ver primero la gramática del pasado del verbo be. Ok, vamos a empezar con cómo se traduce el español. Y es un poco complicado porque en español primero, si recuerdan del verbo be en el presente simple, el verbo be traduce como dos verbos en español. Eso es ser y estar. Vimos eso en la sección que trata del verbo be en el presente. Y ahorita otra vez voy a poner otra tarjeta aquí para los que no han visto el verbo be en el presente, pueden regresar ahí ahorita. So, recuerda que el verbo be es ser o estar en español. En el pasado de ser es, como ustedes saben, fui, fuiste, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que en español los verbos ir y ser tienen la misma forma en el pasado, pero el verbo be traduce como el verbo ser y no ir. No se confunden cuando decimos I was, es fui de ser, no fui de ir. Ok. La otra cosa es que no solo tenemos dos verbos, pero también tenemos la posibilidad a traducir el pasado, el simple past, o el pasado simple en inglés, a dos tiempos en español. Esos dos tiempos son el pretérito, que se llama en español, y el imperfecto. El imperfecto es un tiempo que no existe en inglés. Entonces, lo que hacemos en inglés es, a veces es el pasado simple, que es el tiempo que estamos viendo hoy, y a veces es otro tiempo, otras estructuras que vamos a ver más adelante. Hoy solo vamos a concentrarnos en el pasado simple, o past simple. Entonces, para clarificar, el verbo be es dos verbos y el pasado simple es dos tiempos. Por ejemplo, vamos a ver aquí las posibilidades. Primero, usando ser, I was, puede ser yo era o yo fui. You were, tú eres o fuiste o tú fuiste. O usted era o usted fue, si es formal. Porque recuerden, en inglés solo hay la misma manera a dirigirte a las personas. He was, él era o él fue. She was, ella era, ella fue. It was, recuerden que it es para una cosa. No, he es para un hombre, she para una mujer y it para una cosa. Entonces aquí en español es otra vez era o fue. We were, nosotros éramos o nosotros fuimos. You were, este es el plural, es para dos personas como ustedes. No, este es el singular, es como tú que puso aquí. You were, en España es vosotros erais o fuisteis, que no uso yo y no puedo pronunciarlos. O aquí en América Latina, ustedes eran o ustedes fueron. Y they were, ellos eran o ellos fueron. Y como el verbo está, podemos tener I was, es yo estaba, estuve, tú were, tú estabas, estuviste, usted estaba o usted estuvo. He was, él estaba, él estuvo. She was, ella estaba, ella estuvo. It was, otra vez el it, es para una cosa. Entonces, pues, él estaba o él estuvo. We were, nosotros estábamos o nosotros estuvimos. You were, otra vez tenemos la forma en España o como aquí en México, ustedes estaban, ustedes estuvieron. Y finalmente, they were, ellos estaban,
o ellas estuvieron. Bueno, entonces este sirve como una guía cuando tienes que usar el verbo be en el pasado. Cuando tienes esas estructuras en español, generalmente vamos a usar el verbo be en el pasado. Como dije antes, no siempre con el imperfecto, el era y eras y estabas y estaba, porque esos puede traducir a otras maneras en inglés, pero vamos a ver esas estructuras y esa gramática más adelante. Ok, en esta pantalla vamos a seguir con algunos ejemplos de cómo se usa el verbo be, el was y were en el pasado en inglés. Primero tengo la regla pasado simple, simple past tense. El pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido en un tiempo anterior y que ya han finalizado. Este es lo importante. Cuando usamos el pasado simple en inglés, estamos hablando de cosas o eventos que han finalizado en el pasado. Last week, last year, la semana pasada, el año pasado, ayer, yesterday, tiene que estar en el pasado en un tiempo terminado. Aquí tengo ejemplos en inglés y en español. Tengo ejemplos en el presente y tengo ejemplos en el pasado. I'm tired, por ejemplo, es now, es en el presente. En español tengo sueño. Recuerden que en el español que vimos en la clase cuando vimos el verbo be en el presente, que en inglés cuando hablamos de esos estados como tired, cansado, happy, feliz, hungry, hambriento, thirsty, con sed, tenemos que usar el verbo be más un adjetivo, y en español se usa tener más sustantivo. El tener, recuerda, el tener es have en inglés, pero no decimos I have tired, decimos I am tired o I'm tired. Esta es la contracción que deberían recordar de la sección anterior. Y recuerden, si es necesario regresar la sección del presente, aquí hay una tarjeta y pueden regresar ahí. Ok, I'm tired, tengo sueño, es el presente. I was tired last night. Tuve sueño anoche. Este es el pasado. I was tired last night. Fija que no hay contracción en las afirmaciones en el pasado. Aquí tenemos la contracción. I am, decimos I'm. Pero en el pasado no hay. Otros ejemplos. Una pregunta. Where's Robert? Where is Robert? Contracción. ¿Dónde está Roberto? Presente. Y en el pasado. Where was Robert yesterday? ¿Dónde estaba Roberto ayer? We're not hungry. No tenemos hambre. Y el pasado, we weren't hungry. No tuvimos hambre. They're happy. Ellos están felices. They were happy. Ellos estaban felices. Presente, pasado. She is a doctor. O podemos usar la contracción aquí también y decir she's a doctor. En el pasado, she was a doctor. Ella era una doctora. The weather's nice today. Otra contracción en el presente. The weather is nice today. The weather was nice last week. La clima estaba agradable la semana pasada. And finally, another question. Are you okay? ¿Estás bien ahorita? Y en el pasado, were you okay yesterday? ¿Estabas bien ayer? Very good. Let's listen to... Voy a repetir todo el inglés. Aquí primero voy a hacer el presente rápido. Hemos hecho el presente antes. Y después vamos a concentrarnos en el pasado. Otra vez el presente. I'm tired. Y ustedes pueden repetir. I'm tired. Where's Robert? Where's Robert? We're not hungry.
We're not hungry. They're happy. They're happy. She is a doctor. Aquí había puesto la contracción porque para mí decir she is a doctor no es natural y voy a usar la contracción. She's a doctor. She's a doctor. The weather's nice today. The weather's nice today. Are you okay? Are you okay? Y ahora el pasado, y vamos a escuchar bien cómo se pronuncia el pasado. Vamos a empezar con este. I was tired last night. I was tired last night. Si escuchan, lo pueden escuchar que el was está muy reducido. Mira, I was tired. I was. Casi no hay vocal. Casi no hay sonido. No es was. Es I was. I was tired last night. I was tired last night. Eso es que lo van a escuchar. Entonces, si estás hablando con un nativo, tal vez, si yo digo ahorita así, mira, I was tired, cuando tú escuchas una persona en conversación normal, te van a decir, I was tired, no van a entender. Entonces, mejor que, aunque que son principiantes, desde el principio, intenten entenderlo como lo van a escuchar en el mundo real. I was tired last night. Otra vez en la pregunta aquí, escucha, repiten. Where was Robert yesterday? Where was Robert yesterday? Está muy reducido. Cuando digo reducido, es más corto y más suave, más bajo el volumen. Where was Robert yesterday? Where was Robert yesterday? Where was. Muy corto. We weren't hungry. We weren't hungry. This is el negativo de were. Vamos a escuchar bien la pronunciación de weren't. We weren't. We weren't hungry. We weren't hungry. Y were en el positivo. They were happy. They were happy. They were muy corto. They were happy. She was a doctor. She was a doctor. The weather was nice last week. The weather was nice last week. And finally, a question. Were you okay yesterday? Were you okay yesterday? Okay, very good. Let's continue with some ejercicios. Primero, tengo uno de vocabulario aquí. Hungry es hambriento. For example, I am hungry. Tengo hambre. Housewife is ama de casa. Home is hogar. And happy is feliz. Esas son algunas palabras que vamos a ver en esos ejercicios. Creo que hemos visto la mayoría de esas antes. Ok, en este ejercicio simplemente cambia las frases del presente al pasado. Aquí tengo el presente, she's hungry. ¿Cómo se dice en el pasado, she's hungry? ¿Qué forma del verbo be tenemos que usar? Y la respuesta es, she was hungry yesterday. Was. Number 2, where are you? Una pregunta en el presente. ¿Qué forma del verbo be tenemos que usar aquí para poner esta pregunta en el pasado? It's very easy. Where were you last week? Where were you last week? Today is Thursday. Today is Thursday. Es en el presente. ¿Cómo se dice yesterday? ¿Qué forma del verbo be tenemos que usar aquí?
En el pasado, yesterday was Wednesday. Yesterday was Wednesday. I'm in Mexico this month. I'm in Mexico this month. Es en el presente. Y en el pasado, I was in Spain last month. I was in Spain last month. My mother's a housewife. Housewife, remember, is ama de casa. My mother's a housewife. In the presente, con la contracción mother is. My grandmother, ¿qué forma del verbo be? En el pasado necesitamos aquí. My grandmother was a housewife too. Too is también. My grandmother was a housewife too. Mi abuela fue una ama de casa también. The next one. Why aren't you at home? Home is hogar. ¿Por qué no estás en casa, supongo? Casa is house. Pero en inglés decimos, why aren't you at home? Why aren't you at home now? Y en el pasado, why weren't you at home yesterday? Que el pasado de are is were, o el pasado de aren't en el negativo is weren't. He's not happy today. He's not happy today. Y en el pasado, he wasn't happy last week. He wasn't happy last week. Fija la pronunciación de wasn't. He wasn't happy. Wasn't happy. Eso es que van a escuchar. He wasn't happy last week. And finally, they aren't here. They aren't here, no están aquí. Y en el pasado, it's they weren't here last year. Antes que terminamos esta pantalla, otra vez voy a repetir todo el inglés. Escuchen y repiten. Pon atención en cómo se pronuncia el verbo be. Was, were, y en el negativo, weren't y wasn't. She's hungry. She's hungry. She was hungry yesterday. She was hungry yesterday. Where are you? Where are you? Where were you last week? Where were you last week? Today is Thursday. Today is Thursday. Yesterday was Wednesday. Yesterday was Wednesday. Recuerden que la pronunciación de Wednesday es Wednesday. Miércoles, Wednesday. Vimos eso en las días de la semana. Wednesday. I'm in Mexico this month. I'm in Mexico this month. I was in Spain last month. I was in Spain last month. My mother's a housewife. My mother's a housewife. My grandmother was a housewife too. My grandmother was a housewife too. Why aren't you at home? Why aren't you at home? Why weren't you at home yesterday? Why weren't you at home yesterday? He's not happy today. He's not happy today. He wasn't happy last week. He wasn't happy last week. They aren't here. They aren't here. They weren't here last year. They weren't here last year. Ok, y ya tenemos el último pantalla, más ejercicios. Tengo algunos famosos personas aquí. Primero vamos a ver el vocabulario.
A musician, en español es un músico. Painter es pintor. President es presidente. Actor, actor, lo mismo. Bueno, la pronunciación es diferente porque en inglés es actor, actor. Writer, escritor. Scientist, científico. Lo que quiero aquí es que ustedes hacen las frases usando el verbo be en el pasado was y were más una de las palabras aquí. Voy a mostrar el primero para que tengan idea de qué tienen que hacer. This is a photo of Abraham Lincoln. Haz una frase en el pasado, obviamente Abraham Lincoln va con president. Haz una frase en el pasado usando he, una forma del verbo be y president. Voy a mostrar la respuesta. He was president of the USA. He was president of the USA. Ok, tenemos que hacer lo mismo con los otros famosos personas. Aquí tenemos dos personas. These are paintings of Beethoven. No, sorry, this is Beethoven actually, this one. And Mozart. Beethoven and Mozart. Haz una frase como este, usando el pronombre correcto. Recuerden que hay dos personas esta vez, entonces no podemos usar he. ¿Qué pronombre personal tenemos que usar? Usando la forma correcta del verbo be en el pasado, was o were. Son dos personas. ¿Qué forma del verbo be, was o were? Usamos con dos personas. El was es para una persona. Y son obviamente musicians. Este es en el singular, musician. Tenemos que ponerlo en el plural. Musicians. ¿Tienen la respuesta? La respuesta es they were musicians. Very easy. They were musicians. The next one is down here. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Haz una frase acerca de Charlie Chaplin usando su profesión o su habilidad. Was o were, el pronombre personal. ¿Cuál es la respuesta? He was an actor. He was an actor. Aquí tenemos que usar an. Recuerden de un clase anterior, an cuando el sustantivo empieza con un vocal o un sonido vocal. This is a photo of Charlie Chaplin. He was an actor. He was an actor. This is a photo of Franz Kafka. Franz Kafka. What did he do? What phrase, qué frase puede hacer de él usando el verbo be en el pasado y el vocabulario aquí? Let's have a look at the answer. Franz Kafka, he was a writer. He was a writer. Next we have Albert Einstein. This is a photo of Albert Einstein. What phrase can we make using was, were, and one word from here? And the answer, very easy, he was a scientist. He was a scientist. And finally, we have two people again. Two people, not one person, dos personas. This is a photo of Frida Kahlo and Diego Rivera. Why are they famous? Porque están famosos? And make the phrase, the answer is they were painters. They were painters. Okay, very good. Antes que terminamos esta sección, voy a repetir todo el inglés aquí para que ustedes escuchen y repiten
la pronunciación. Es muy importante practicar la pronunciación y intentar a pronunciar igual a yo. This is a photo of Abraham Lincoln. This is a photo of Abraham Lincoln. He was president of the USA. He was president of the USA. These are paintings of Beethoven and Mozart. These are paintings of Beethoven and Mozart. They were musicians. They were musicians. This is a photo of Charlie Chaplin. This is a photo of Charlie Chaplin. He was an actor. He was an actor. This is a photo of Franz Kafka. This is a photo of Franz Kafka. He was a writer. He was a writer. This is a photo of Albert Einstein. This is a photo of Albert Einstein. He was a scientist. He was a scientist. And finally, this is a photo of Frida Kahlo and Diego Rivera. This is a photo of Frida Kahlo and Diego Rivera. They were painters. They were painters. Ok, very good. Y con eso terminamos esta sección y terminamos la tema del verbo be, was y were en el pasado. Y en un clase después vamos a ver los otros verbos en el pasado simple. Ok, muy bien, y en esta sección vamos a ver los pronombres objetivos y vamos a empezar con algunos ejemplos de los pronombres objetivos que se llaman en inglés object pronouns. Object pronouns. Y aquí tenemos algunos ejemplos. En esta foto tenemos un bebé que se llama Jake con su mamá y vamos a leer esas frases. This is Jake. He loves his mum. He loves her and she loves him. Ok, los dos palabras en rojo, her and him, son ejemplos de pronombres objetivos o object pronouns. Otras cosas que vimos aquí es el mum, aquí es mamá. Es escrito en el inglés británico, en el inglés americano lleva el O en cambio del U, es mom. Y lo demás de este inglés ustedes deberían saber ahorita. Vamos a ver el segundo ejemplo. Katie. This is Katie. She loves her dad. She loves him and he loves her. Otra vez, las dos palabras en rojo son pronombres objetivos. Him and her. Son los mismos pero en reversa. Ok, la tercer ejemplo. This is Max. This is Max. He loves his family. He loves them and they love him. En esta ocasión tenemos dos pronombres objetivos o object pronouns, them and him. Y el cuarto ejemplo, this is me. I made this video for you. Richard made it for us. So, todas las palabras aquí en rojo son pronombres objetivos. Y aquí tengo escrito todos los
pronombres objetivos. Todas esas palabras y algunas más, porque no todos están aquí. Y aquí, solo para referencia, tengo escrito los pronombres personales que corresponden a esos pronombres objetivos. Los pronombres personales que vimos en la primera clase. Y ahorita voy a poner una tarjeta aquí para que puedan regresar a esa sección si no recuerdan. Los pronombres objetivos son me, primera persona singular, you, segunda persona singular, him, tercera persona singular, hombre, her, tercera persona singular, mujer. Vimos ejemplos de esos dos aquí. Her para mamá y him para Jake. It para una cosa o a veces por un animal. Us para la primera persona plural. You para la segunda persona plural es el mismo. Y them para la tercera persona singular. Vamos a ver más de la gramática en la próxima pantalla, pero antes voy a leer de nuevo el inglés aquí para que ustedes escuchen y repiten. This is Jake. He loves his mom. He loves her and she loves him. This is Katie. She loves her dad. She loves him and he loves her. This is Max. He loves his family. He loves them and they love him. And finally, this is me. I made this video for you. Richard made it for us. Acabo de fijar que este es en el pasado. Este made es el pasado del verbo make o hacer. Vamos a ver esto, vamos a ver verbos en el pasado simple tiempo en la próxima clase, en la clase 10. Ok, vamos a seguir entonces con los pronombres objetivos. Pronombres objetivos y vamos a ver la gramática. Ok, entonces, ¿qué es un pronombre objetivo? Vamos a empezar con este. Pronombres objetivos o object pronouns en inglés son pronombres que reciben la acción del verbo. Van a continuación del verbo o de una preposición. Vamos a ver el ejemplo aquí. En esta foto tenemos Tim, tenemos a rose o una rosa y tenemos Sue. Y podemos decir Tim is giving a rose to Sue. Ahora, en esta frase que está en el presente continuo, el verbo is giving, vimos este tiempo en una clase anterior, el sujeto es Tim. El sujeto es la persona o la cosa que está haciendo la acción del verbo. En este caso, Tim is giving. Tim is giving. Tim es la persona que está haciendo la acción. Y el objeto es, como dice aquí, la cosa que recibe la acción del verbo. Tim is giving the rose to Sue. Tim es el sujeto, está dando la rosa en su mano, está recibiendo la acción del verbo. Eso está recibiendo directamente y eso se llama el objeto directo. Y Sue es otro objeto porque también Sue está recibiendo la acción del verbo. Sue está recibiendo indirectamente. Por eso tenemos que poner ante Sue la preposición to.
Tim is giving a rose to Sue. Entonces, sujeto, verbo is giving acción, a rose, objeto directo, la cosa que recibe directamente la acción, y to Sue, preposición to, más Sue, el objeto indirecto que está recibiendo la acción indirectamente. Ahora, de abajo aquí tenemos el mismo frase, pero en cambio de usar los sustantivos Tim, Rose y Sue, estamos usando los pronombres, pero tenemos que usar el pronombre correcto. Aquí Tim, como es el sujeto, tenemos que usar el pronombre sujeto, o como vimos antes en español se llama generalmente los pronombres personales que tengo escrito aquí, I, you, he, she, it, we, you and they, y que vimos en la primera clase. Y para los objetos tenemos que usar los pronombres objetivos o object pronouns, que son me, you, him, her, it, us, you and them. Aquí es it porque para un objeto como un rose o una rosa tenemos que usar el pronombre it, el object pronoun it, que en este caso es lo mismo como el subject pronoun, pero no es siempre el caso. He is giving it to her. Hemos reemplazado los los sustantivos Tim, Rose y Sue con los pronombres. Aquí tengo otra explicación. Tim es el sujeto, es a he. Is giving es la acción, es el verbo. A Rose es el objeto directo y Sue es el objeto indirecto. Entonces, eso es el uso de los pronombres objetivos para reemplazar en una frase los objetos de una frase que usamos object pronouns. Fija que vienen, como dice aquí, van a continuación del verbo, van después del verbo. Los objetos en inglés van después del verbo y los objetos van antes del verbo. Aquí tengo escrito los object pronouns en inglés y español. Y para referencia tengo los subject pronouns también que vimos en la primera clase. La primera persona singular, me. La segunda persona singular, you. Tercera persona singular, him para un hombre, her para una mujer y it para un objeto o una cosa. Primera persona plural, us. Segunda persona plural, you es lo mismo como la singular. Y finalmente tercera persona singular, plural, them. Y aquí tengo escrito algunos otros ejemplos. Vamos a ver los otros ejemplos. The boy is reading the book. El chico está leyendo el libro. He is reading it. Aquí he reemplazado the boy, que es el sujeto, con el sujeto, el pronombre personal, el pronombre sujeto, he, y he reemplazado the book, que es el objeto, con el pronombre objetivo, it. Otro ejemplo, Richard made this video for Spanish speakers. Richard hizo este video por hispanoparlantes. He made it for us. En este caso tenemos dos objetos. It es el objeto directo, this video, y us es el objeto indirecto. Y este lleva la preposición for, para, antes. Otro ejemplo, Nicole lives with her husband. Nicole vive con su esposo. She lives with him. Her husband
He reemplazado her husband con el pronombre objetivo him. Y he reemplazado Nicole con el pronombre personal o el pronombre sujeto she. Otro ejemplo, I live with my family. Vivo con mi familia. I live with them. Y el último ejemplo, we are learning English. Estamos aprendiendo inglés. We are learning it. Que el inglés es una cosa, pronombre objeto, pero una cosa es it. Ok, antes que seguimos con algunos ejercicios, voy a leer todos los ejemplos aquí de nuevo para que ustedes puedan repetir y practicar la pronunciación. The boy is reading the book. The boy is reading the book. He is reading it. He is reading it. Richard made this video for Spanish speakers. Richard made this video for Spanish speakers. He made it for us. He made it for us. Nicole lives with her husband. Nicole lives with her husband. She lives with him. She lives with him. I live with my family. I live with my family. I live with them. I live with them. We are learning English. We are learning English. Fija que estoy reduciendo el are. No digo we are learning English, digo we are learning English. We are learning English. We are learning it. We are learning it. Ok, vamos a seguir con algunos ejercicios de práctica. Y aquí en la pantalla tengo 7 frases y en cada frase tengo escrito en rojo los sujetos y los objetos. Por ejemplo, Mark is friends with Emma. Este es el sujeto y este es el objeto. Y lo que quiero es que ustedes escriben lo mismo frase, pero reemplazando los sustantivos, las palabras en rojo, con los pronombres que corresponden. Por ejemplo, Mark is friends with Emma. Si reemplazamos Mark y Emma con los pronombres, tenemos he is friends with her. He is friends with her. He, Mark is he y Emma is her. Sujeto, objeto, pronombre personal o pronombre sujeto y pronombre objetivo. Number 2, or el segundo, the second one. Sandra sees her children every day. Sandra sees her children every day. Escribe la misma frase reemplazando Sandra and her children con el pronombre o los pronombres correctos. Y la respuesta es she sees them every day. She sees them every day. Next example, Peter eats a lot of cheese. Reemplazar Peter y cheese con los pronombres correctos. A lot of cheese is mucho queso. A lot of is mucho y cheese is queso. Peter eats a lot of cheese. He eats a lot of it. He eats a lot of it. The next one. My wife drives the car. My wife drives the car. Si reemplazamos my wife
and the car. What's the answer? She drives it. She drives it. My wife, subjecto she. The car, objeto it. Robert and William have the books. En este caso hay dos sujetos, Robert and William. Robert and William have the books. They have them. They have them. The next one, Ronald knows Barbara. Ronald knows Barbara. And the answer, he knows her. He knows her. And the last one, el último, Anne hates cockroaches. Cockroaches, cucaracha. Anne hates cockroaches. Escribe lo mismo usando los pronombres. It's she hates them. She hates them. Fija la pronunciación que uso. She hates them. She hates them. Them. This, yo digo them, así, not them. Although a veces van a escuchar them también, pero como siempre en mis clases intento hablar en la forma más natural para que ustedes cuando están en el mundo real van a entender los nativos, porque si siempre hago las cosas más fáciles para que me entiendan mejor, está bien en una manera, pero en otra manera cuando lleguen al mundo real no van a entender nada o nadie. Ok, voy a repetir todas las frases aquí en inglés una vez más para que ustedes puedan escuchar de nuevo la pronunciación y repetirlos. Mark is friends with Emma. Mark is friends with Emma. He is friends with her. He is friends with her. Sandra sees her children every day. Sandra sees her children every day. She sees them every day. She sees them every day. Peter eats a lot of cheese. Peter eats a lot of cheese. He eats a lot of it. He eats a lot of it. My wife drives the car. She drives it. She drives it. Robert and William have the books. Robert and William have the books. They have them. They have them. Ronald knows Barbara. Ronald knows Barbara. He knows her. He knows her. Anne hates cockroaches. Anne hates cockroaches. She hates them. She hates them. Okay, very good. Let's continue with the next section. Okay, en la última parte vimos los pronombres objetos y vamos a seguir con más pronombres y en esta ocasión son los pronombres posesivos. Y vamos a empezar con algunos ejemplos y después voy a explicar la gramática. Vamos a empezar aquí con This is John. Este es John. And this is his car. Y este es su coche. It's John's car. Es el coche de Juan. It's
his. Es suyo. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Son tres diferentes maneras de hablar de posesión. Dos de esos hemos visto antes. El primero es este. And this is his car. His car. Vimos este en una clase anterior y ahorita voy a poner una tarjeta aquí. Este es un adjetivo posesivo y viene antes el sustantivo. Es como en español, su coche. Como dije, vimos este antes y aquí hay la tarjeta. Así es necesario hacer un clic aquí para regresar a esa sección. La segunda manera de hablar de posesión que también hemos visto antes es esta estructura aquí que es el apóstrofo S. It's John's car. Y en español es como se dice, es el coche de Juan. Este vimos antes aquí, otra tarjeta a regresar a esa sección si es necesario. Y ahora tenemos una nueva manera y eso es con el pronombre posesivo. It's his. His es el pronombre posesivo. En este caso, el his, aquí, como es en español, es suyo, es el mismo como el adjetivo, pero no en todos los casos. En otros casos agregamos un S. Pero es otra estructura. It's his, es suyo. Vamos a ver otro ejemplo. This is me. And this is my laptop. Y este es mi laptop. It's Richard's laptop. Es el laptop de Richard. It's mine. It's mine. Es mío. It's mine. Mine es el pronombre posesivo. Otra vez tenemos las tres maneras de hablar de posesión. La primera es, and this is my laptop. Ese es el adjetivo posesivo que viene antes el sustantivo, como en español mi laptop, que vimos en una clase anterior. It's Richard's laptop, con el apóstrofo S. Y como se dice en español, es el laptop de Richard. Y aquí es el nuevo gramática, el pronombre posesivo. It's mine. It's mine. Es mío. Estoy usando este pronombre posesivo para reemplazar el sustantivo laptop. Eso siempre es la función de los pronombres. Vimos antes que usamos el pronombre objeto para reemplazar sustantivos cuando son los objetos. Y vimos que usamos el pronombre personal o el pronombre sujeto para reemplazar sustantivos cuando son el sujeto. Y aquí estamos usando el pronombre posesivo para reemplazar el sustantivo laptop cuando estamos hablando de posesión. It's mine. Es mío. This is Mr. and Mrs. Brown. And this is their house. Y este es su casa. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Es la casa de Mr. and Mrs. Brown. It's theirs. Es suyo. Aquí tenemos la nueva gramática, el pronombre posesivo para la tercera persona plural. Theirs, theirs. Vimos antes, their es el adjetivo posesivo. Their house. La diferencia es que se agrega el S aquí para formar el pronombre posesivo. It's theirs. Mr. and Mrs. Brown es señor, el señor y la señora Brown o Moreno. Cuando escribimos Mr. se escribe así y Mrs. así. Mr. es MR y Mrs. es
Ok, el último ejemplo. This is Sandra and this is her smartphone. Y este es su smartphone. It's Sandra's smartphone. Es el smartphone de Sandra. It's hers. Es suya. Aquí otra vez tenemos el pronombre posesivo. Es hers. It's hers. It's hers. Es suya. Otra vez tenemos aquí el adjetivo posesivo que viene antes el sustantivo, antes el noun. Y es casi lo mismo, solo para formar el pronombre posesivo agregamos el S. It's hers. Ok, very good. Antes que seguimos con este tema, como siempre, voy a leer todo el inglés aquí para que escuchen y practiquen la pronunciación. This is John. And this is his car. It's John's car. It's his. This is me. And this is my laptop. It's Richard's laptop. It's mine. This is Mr. and Mrs. Brown. And this is their house. It's Mr. and Mrs. Brown's house. It's theirs. 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 This is Sandra. And this is her smartphone. It's Sandra's smartphone. It's hers. Very good. Vamos a seguir con la gramática. Ok, y en esta pantalla primero tenemos una tabla con pronombres. Los pronombres posesivos, los nuevos que estamos aprendiendo hoy, son esos aquí en rojo. Y son primera persona singular, mine. Segunda persona singular, yours. Tercera persona singular, his, para un hombre. Hers, para una mujer. Y its, para una cosa o un animal. Y después tenemos los tres formas plurales. Ours, primera persona. Yours, segunda persona. Y theirs, tercera persona plural. Aquí, para referencia, he puesto los pronombres object o object pronouns o pronombres objetivos que se dicen en español, que vimos en la sección anterior, y los subject pronouns o pronombres personales en español que vimos en la primera clase. Y aquí también tengo la traducción a español. La cosa es, en español hay 4 para cada uno en inglés, porque ustedes tienen que ponerlos en masculino o femenina, y también tienen que ponerlos de acuerdo con si son singulares o plurales. Entonces, mine es mío, mía, míos o mías. Depende de la situación. Y a veces en español también creo que agregan el artículo, por ejemplo, el mío. So, aquí es el inglés y el español. Yours es tuyo, tuya, tuya, tuyos o tuyas. His, hers, its is suyo, suya, suyos o suyas. Ours is nuestro, nuestra, nuestros o nuestras. Yours is vuestro, vuestra, vuestros y vuestras. Y theirs is suyo, suya, suyos o suyas. Ok, vamos a leer esta parte aquí. Pronombres posesivos son pronombres que describen a quién pertenece algo. Por ejemplo, vimos antes en la pantalla anterior my,
laptop, it's mine. It's mine. Pertenece a mí. It's mine. No confunden los pronombres posesivos en inglés con los adjetivos posesivos. Vimos en la pantalla anterior que hay diferentes maneras de hablar de posesión. Uno es usar el adjetivo posesivo que vimos en una clase anterior y decimos como my laptop. My es el adjetivo posesivo y laptop es el sustantivo. Y son parecidos a esos que son los pronombres posesivos, porque aquí tengo escrito los adjetivos posesivos y son my, your, his, her, our, your and their. Y si comparamos los adjetivos posesivos con los pronombres posesivos aquí, podemos ver que your, her, our and their solo estamos agregando un S. Y his es lo mismo. His laptop, it's his. La única que es muy diferente es my and mine. So, es importante a no confundir esos con los adjetivos posesivos que vimos antes. Ok, vamos a seguir con algunos más ejemplos. This book is mine. En español es este libro es mío. Is this cell phone yours? Este celular es tuyo? No, it's not mine. It's his. No, no es mío, es suyo. O es de él. The red house is ours. La casa roja es nuestro. That skirt is hers. Esa falda es suya, es de ella. The blue car is theirs. El coche azul es suyo. Ok, antes que seguimos voy a leer esas frases en inglés de nuevo para que puedan practicar la pronunciación. This book is mine. This book is mine. Is this cell phone yours? No, it's not mine, it's his. The red house is ours. The skirt is hers. The blue car is theirs. Okay, very good. Vamos a seguir con algunos ejercicios. Lo que tenemos que hacer aquí es, tengo aquí unas preguntas. Whose cell phone is this? En español es ¿de quién? Whose is de quién? ¿De quién es este cell phone? ¿De quién es este cell phone? En inglés, whose cell phone is this? Y después tengo la respuesta escrito usando el adjetivo posesivo. Por ejemplo, whose cell phone is this? It's my cell phone. Ahora, ¿cómo puedo decir la respuesta, la misma respuesta a esta pregunta en cambio de usando el adjetivo posesivo más el sustantivo? Quiero usar uno de los pronombres posesivos. Lo voy a mostrar la primera respuesta. Y it's mine. It's mine. Vamos a ver. Whose cell phone is this? ¿De quién es este celular? It's my cell phone. Es mi celular. O it's mine. Es mío. Ok, lo que queremos hacer es lo mismo con los demás. Whose keys are these? Remember, keys is llaves. La mayoría de este vocabulario hemos visto antes. Whose keys are these?
They're his keys. They're his keys. ¿Cómo se escribe lo mismo cosa usando el pronombre posesivo? Y la respuesta es they're his. They're his. Next one. Whose car is that? Recuerden esas palabras this, these, that vimos en un clase anterior son pronombres demonstrativos. Whose car is that? ¿De quién es ese coche? It's her car. It's her car. Escribe lo mismo usando pronombre posesivo y la respuesta es it's hers. It's hers. Whose house is that? It's our house. Escribe lo mismo usando un pronombre posesivo. It's ours. It's ours. Y el próximo. Whose books are those? Whose books are those? They're their books. They're their books. They're their books. Este es interesante porque aquí tenemos they, que en español es ellas, y are, que es son, pero como he dicho antes, los nativos hacen la contracción aquí, no dicen they are, decimos their, their. Y la pronunciación de there es lo mismo que este, there. So digo they're there. Misma pronunciación, escrito en otra manera porque el inglés no es fonético. They're their books. They're their books. Diferentes palabras, diferentes significados, pero el mismo sonido. They're their books. La diferencia es que cuando digo toda la frase, digo, escucha, they're their books. Este tiene más estrés. They're their books. They're their books. ¿Y cómo se escribe este? Con un pronombre posesivo. Y la respuesta es they're theirs. Esta vez lleva el S. They're theirs. They're theirs. They're their books. They're theirs. It's like a travilenguas. Whose ticket is this? It's your ticket. ¿Cómo se escribe este usando uno de esos? Y la respuesta debe estar muy fácil ahorita. It's yours. It's yours. Whose ticket is this? It's your ticket. It's yours. Aquí tenemos ticket is boleto. It's boleto. And finally, whose things are these? Whose things are these? Things son cosas. They're our things. They're our things. Escribe lo mismo usando el pronombre posesivo. They are ours. Aquí no puse la contracción, pero eso realmente los nativos van a decir. They're ours. They're ours. They are ours. They're ours. Voy a, como siempre, antes que terminamos esta sección, voy a leer todo eso de nuevo para que puedan escuchar y repetir la pronunciación, que es muy importante a practicar la pronunciación. Whose cell phone is this? It's my cell phone. It's mine. Whose keys are these? Whose keys are these? They're his keys. They're his keys. They're his. Whose car is that? Whose car is that? It's her car. It's her car. It's hers.
It's hers. Whose house is that? Whose house is that? It's our house. It's our house. It's ours. Whose books are those? Whose books are those? They're their books. They're their books. They're theirs. They're theirs. Whose ticket is this? Whose ticket is this? It's your ticket. It's your ticket. It's yours. It's yours. Whose things are these? Whose things are these? They're our things. They're our things. They're ours. They're ours. Ok, en esta sección vamos a seguir con algo de vocabulario. Y el vocabulario hoy es in the hotel o en el hotel. Y como en las otras secciones de vocabulario, tengo escrito aquí algunas palabras relacionadas con el tema en inglés y en español. Y antes que vemos bien la pronunciación, vamos a ver las palabras y cómo se traduce. Primero tenemos arrival, que es llegada, bath, es bañera, bellboy, botones, breakfast, desayuno, cancellation, cancelación, departure, salida, double room, habitación doble, lift, elevador. Este es el inglés británico y en el inglés americano lift es elevator. Y también aquí tengo bath, que vimos aquí, bath, bañera. En el inglés americano se dice bathtub. First floor es primer piso. Ground floor, planta baja. Key, llave. Ahorita es más común ver el key card, no el key, llave de tarjeta. Laundry, lavandería. Luggage, equipaje. Porter, portero. Room service, servicio de habitación. Safe, caja de seguridad. Shower, regadera. Single room, habitación simple. Towel, toalla. Book, reservar. Aquí book es un verbo. Recuerden que book obviamente también es un sustantivo o un noun, y cuando es un sustantivo es libro. Pero to book es el verbo que significa reservar. Book a hotel room. Reservar una habitación en un hotel. Check-in, registrarse. Este tipo de verbo tiene dos partes. Son muy comunes en inglés los verbos de dos partes. Se llama phrasal verbs. Y vamos a ver más de esos más adelante en el curso. Check out, registrar salida. Reservation, reservación. Pay the bill. Pay es un verbo. Pagar la cuenta. Y finalmente maid, camarera. Y aquí tengo escrito los diferentes tamaños de las camas. Single bed es cama individual. Double bed, cama doble. Queen size bed es lo mismo como el double bed. Y el king size bed es la cama extra grande. Ok, voy a repetir las palabras aquí en inglés para practicar la pronunciación.
Vamos a empezar con las camas. O los beds, beds. Single bed. Double bed. Queen size bed. King size bed. Bathroom. Toilet. Restroom. Este es baño en español. El inglés británico y el inglés americano. Bath. Bathtub. Lift. Elevator. Arrival. Bath. Bellboy. Breakfast. Cancellation. Departure. Double room. Lift. First floor. Ground floor. Key. Key card. Laundry. Luggage. Porter. Room service. Safe. Shower. Single room. Towel. Book. Check-in. Check-out. Reservation. Pay the bill. Made. Very good. Y en la próxima sección, que será el último de esta clase, vamos a ver cómo se puede registrar en un hotel y una conversación para registrarse en un hotel. Ok, very good. En la sección anterior, la parte anterior de esta clase, vimos algo de vocabulario que se puede usar en un hotel. Y ahorita vamos a seguir con ese mismo tema y vamos a practicar una conversación que se puede ocurrir cuando vas a registrar en un hotel. Y algunas frases que espero que les pueden ayudar en esa situación. Ok, vamos a empezar a ver la conversación y la traducción al español. Aquí aquí está la conversación. Aquí de este lado tengo la recepcionista, o the receptionist in English, que es esta persona aquí. Y aquí tenemos el customer o el cliente, que es la persona que va visitando el hotel. Vamos a ver la conversación, las dos partes y la traducción con el español. Good afternoon, sir. Es en español, buenas tardes, señor. Aquí tengo una nota porque si es una mujer, obviamente no se usa señor, se usa madam, o a veces la forma corta de madam, que es ma'am. Y eso en español es señora. Para una mujer joven, una señorita, es posible también que se pueden usar miss en algunas ocasiones. Y en ese good afternoon, miss. Pero más probable van a usar madam. Y la respuesta del cliente: Hello, my name's Peter Sallow. I have a reservation. Hola, mi nombre es Peter Sallow. Tengo una reservación.
Aquí lo he escrito en español. Realmente no deberían necesitar español ahorita porque hemos visto todo el lenguaje aquí hemos visto en las clases anteriores, pero lo puse para referencia. Can you spell your surname, please? ¿Puede deletrear su apellido, por favor? Otra vez aquí tengo surname, que es surname en el inglés británico es apellido, pero en Estados Unidos no se usan surname, se dice last name. Can you spell your surname, please? Yes, it's S-A-L-L-O-W. Sí, es S-A-L-L-O-W. En inglés generalmente cuando tienen dos letras juntos, así lo mismo, decimos double L, no L. Se puede decir S-A-L-L-O-W, pero es más común decir S-A-L-L-O-W. For 2 nights, para 2 noches. Yes, that's right. Sí, eso es correcto. Can I have your passport, please? ¿Me puedes dar su pasaporte, por favor? Yes, of course. Here you are. Sí, por supuesto, aquí tienes. Here you are, creo que vimos eso antes, pero here you are, la traducción literal es aquí estás. Pero eso es que decimos en inglés. Here you are cuando damos una cosa a una persona. Here you are. Aquí tienes. Here you are. Okay, can you sign here, please? Bien, se puede firmar aquí, por favor. Y aquí está firmando o signing the register. The hotel register. Yes, certainly. Sí, por supuesto. Aquí puso yes, certainly, y la traducción es sí, por supuesto. Y aquí puso yes, of course, y escribí la misma traducción. Son 2 maneras de decir lo mismo en inglés. Yes, of course, o yes, certainly. Okay, here's your key card. It's room 224 on the 2nd floor. Bien, aquí está su llave de tarjeta. Es habitación 224 en el 2º piso. Thank you. Where's the lift? Gracias. ¿Dónde está el elevador? Recuerden que lift es el inglés británico. En Estados Unidos, se llama elevator. It's over there on your left. Está por ahí a su izquierda. Thanks. Gracias. Do you need help with your luggage? ¿Necesita ayuda con su equipaje? No, I'm fine, thanks. No, estoy bien, gracias. And finally, enjoy your stay, sir. Disfruta su estancia, señor. Thanks. Gracias. Okay, very good. Voy a repetir todas las frases aquí de nuevo y ustedes escuchan y repiten intentando a decirlos con la misma pronunciación. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hello, my name's Peter Sallow. I have a reservation. Can you spell your surname, please? Yes, it's S-A-L-L-O-W. For 2 nights? Yes, that's right. Can I have your passport, please? Yes, of course. Here you are.
Okay, can you sign here, please? Yes, certainly. Okay, here's your key card. It's room 224 on the second floor. Thank you. Where's the lift? It's over there on your left. Thanks. Do you need help with your luggage? No, I'm fine, thanks. Enjoy your stay, sir. Thanks. Okay, very good. Ahorita vamos a practicar una vez más. Yo soy la recepcionista y ustedes responden como con la parte del cliente. Pueden usar aquí sus propios nombres. Good afternoon, sir. Can you spell your surname, please? For 2 nights, can I have your passport, please? Okay, can you sign here, please? Okay, here's your key card. It's room 224 on the second floor. It's over there on your left. Do you need any help with your luggage? Enjoy your stay, sir. Very good, muy bien, y con eso hemos terminado la clase 9 de mi curso de inglés para principiantes. Y no olvide que ahorita estoy ofreciendo clases 1 a 1 conmigo en línea con videoconferencia. Pueden reservar su primer clase de muestra hoy, solo $5 para 20 minutos. El enlace está abajo en la descripción de este video o hay una tarjeta aquí en que pueden hacer un clic para llevarse directamente a mi sitio web. Muchas gracias por ver mi video y espero verte en la próxima clase. Goodbye.